permite, ¿verdad?, estar en su casa y nos ha dado el respaldo, nos ha guardado y aquí estamos otra vez unánimes, ¿verdad?, en armonía, juntos los hermanos, buscando su presencia, dándole gracias. Esta noche bueno, antes de todo, démosle una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y te pedimos que seas tú, Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios con nosotros, dirigiéndonos en esta noche y abriendo a la mente y el corazón de cada uno para, Señor, recibir lo que tienes para nosotros, recibir esa enseñanza, Señor, que cada día nos debe llevar a esa perfección, nos debe llevar a ser ese hombre perfectamente preparado para toda buena obra y para estar siempre en la presencia del Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar buscando el libro de Judas. A ver si lo encontramos. El libro de Judas escrito por el apóstol Judas. A ver quién era Judas. No Judas Iscariotes, sino Judas. Había otro Judas, ¿verdad?, entre los discípulos. Amén. Amén. El hermano de Jesús, así como dice Bermúdez. Amén, tenemos la palabra del Señor, vamos a estar leyendo el libro de Judas. ¿Ya lo encontraron? Está antes de Apocalipsis y antes de Apocalipsis, sí, y después de Juan, tercera de Juan. Sí, tercera de Juan. Amén. Es un libro que tiene solamente un capítulo y tiene 25 versículos. Amén, lo tenemos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí el primer párrafo, que es dice la salutación. Dice: Judas, que dice siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí Judas dice siervo. Igual, si vemos, hemos leído, ¿verdad? Judas es se puede decir, medio hermano de Jesús, pero son tres hermanos más que serían Jacobo, que es Santiago, que escribió la epístola o la carta de Santiago, José y Simón, Simón, esos son los hermanos de Judas, que dice la palabra hermanos de Jesús, serían medio hermanos, pues. Amén. Él aquí se identifica como siervo de Jesús. En otra versión usted lo va a ver como esclavo de Jesús, pero en esta aquí dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y como les dije, de José y de Simón. Amén. Judas fue testigo, ¿verdad?, de la vida de Jesús. Era su hermano, también fue su discípulo. Fue testigo de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, y fue testigo de la resurrección de Jesús. Entonces, en esta carta, vamos a leer el versículo 3. En esta carta él dice, aquí el título se refiere a las falsas doctrinas y falsos maestros. No sé cómo lo tenga su Biblia. Dice el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, aquí, por lo que se entiende, ¿verdad? Judas quería escribir esta carta y sentía esa pasión por escribir esta carta referente a la salvación. Amén. Que él quería recordar el mensaje de salvación que viene de Cristo. Pero él cambia la escritura de la carta y la dirige a otro tema porque es el que le preocupa en ese momento. Entonces, vemos aquí el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y se niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
aquí está hablando, y el título, como le decía, los falsos maestros. Si vemos en el pasado, y cuando hemos estudiado la Biblia, nos damos cuenta que en muchos libros de la antigüedad, en muchos libros del Antiguo Testamento, se habla de esos falsos profetas. El profeta Jeremías, Ezequiel, todos ellos hablaron de los falsos profetas. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en varias cartas, habla y siempre el mensaje de los falsos profetas, que en los postreros tiempos eran engañadores, burladores. En Timoteo también él lo habla, en Romano también, en toda la Biblia, pero aquí en Judas, él cambia su mensaje, cambia su carta, y entonces se preocupa por este tema. Entonces ahí dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, dice, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso no solamente pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el Nuevo Testamento, sino que también pasa en nuestros días. Entonces aquí la exhortación de esta carta es a que estemos siempre cuidadosos. Primeramente de no ser esos falsos profetas, ¿sabes? Siempre nosotros debemos defender nuestra fe y no contender siempre o siempre estar buscando problemas con la palabra. O sea, venimos a la iglesia, venimos a congregarnos, venimos a estar en unidad, porque también en la unidad vamos a crecer, ¿verdad? Vamos a buscar la presencia de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado y esta palabra también es para nosotros, porque como la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que nosotros siempre debemos autoanalizarnos. O sea, la palabra es para todos. Entonces, si el Señor está hablando de falsos profetas, de falsa doctrina, de contender, de hacer cosas, porque a veces se hacen cosas o las personas hacen cosas y supuestamente son hermanos o son cristianos y hacen cosas dentro de esta hermandad que no agradan a Dios, que no son las correctas. Pero entonces aquí Judas está diciendo que convierten en libertinaje la gracia, esa gracia que tenemos, ¿verdad? En estos tiempos que el Señor nos ha dado la salvación, nos ha dado el acceso a Él, nos ha perdonado nuestros pecados, ya no nos va a condenar. O sea, siempre va a haber la oportunidad que Él nos va a dar de pedirle perdón, pero que no abusemos de esa gracia. Y en estos tiempos, así como en los antiguos tiempos, se abusó y nosotros abusamos de la gracia. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 5, dice, más quiero recordarlo, aquí habla Judas, dice, más quiero recordarlo que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo de Egipto, aquí nos está recordando, nos recuerda siempre, tenemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel como ejemplo. Si ellos, ahí dice la palabra que Él los sacó, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Recordamos, ¿verdad? El Señor sacó al pueblo de Egipto y cuando vamos al final, todos de más de 20 años, después de que se había hecho ese conteo de los de más de 20 años, nadie quedó. Bueno, solamente quedaron 2 personas. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, ¿verdad? Esos fueron los que quedaron y que fueron para la conquista y que recibieron y pudieron ver y estar en la tierra prometida. Pero toda esa generación que el Señor sacó con su brazo fuerte, que hizo los milagros, el Señor los destruyó. ¿Por qué? Por su murmuración. Amén. Entonces aquí Judas nos está recordando ese evento. Dice, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles, aquí en el 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí hay otro ejemplo, está hablando de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles, verdad? Los ángeles son puede ser, ¿cómo se dice? Vamos a buscar el significado de ángel. Por aquí lo tengo. Son seres creados por Dios. Ay, se me perdió. Bueno, los ángeles son seres creados por Dios, ¿verdad? Que Dios le da la autoridad, Dios le da poder. Ellos
tienen autoridad y poder para hacer los mandatos del Señor. El Señor, me imagino, le da misiones. Por eso que a veces cuando usted ora, dice, Señor, manda tus ángeles guardianes, tus ángeles administradores, porque ese es el ejército de Dios. Los ángeles son seres creados, seres celestiales creados para hacer la voluntad de Dios. Pero aquí en Judas está diciendo y nos está recordando en la antigüedad lo que había pasado también con los ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron. Está dando otro ejemplo de rebeldía, de rebelión, así como Egipto hizo, que él los destruyó. Asimismo, estos ángeles que pecaron, dice, abandonados en sus propias moradas, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sabe? Aquí hay otro ejemplo que el Señor nos está dando, ¿verdad? También dice el versículo 7, ¿como qué? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se acuerdan de Sodoma, esa gran ciudad, verdad, que estaba llena de pasiones desenfrenadas, de homosexualismo, y el Señor también hizo juicio contra ellas? Entonces, ¿qué nos asimila a nosotros si también llevamos una vida así como esa? Que también el castigo del Señor vendrá sobre nosotros. Amén. Así que como creyentes, como cristianos, que somos enseñados cada día en la palabra del Señor, cada día debemos ser mejores, cada día debemos analizar nuestra vida, todos los días, es un constante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando en la casa de Dios? ¿Cómo me estoy comportando con mis hermanos? ¿Sabes? No estoy siendo de piedra de tropiezo para la fe de otros, ¿sabes? Con tu murmura, tus comentarios, aunque sea, o que no estés en la iglesia y lo haces en tu casa o lo haces en otro lado, ya ahí estás siendo un murmurador. Amén. Y eso el Señor, si lo castigó a ellos, ok, estamos en la gracia, de repente se abusa de ella, como dice Judas, pero vamos a pagar también. Amén. Entonces dice, vamos aquí por el 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces imagínense, el ángel no se atrevió ni a decirle a Satanás, que es un ángel caído, un ángel rebelde, que fue expulsado, no se atrevió a maldecirlo. Y nosotros a veces tenemos una boca y a veces hablamos mal, no sé, de las autoridades que Dios pone, hablamos mal de los pastores y no nos da ni temor. Entonces, es muy importante eso, que tengamos cuidado cómo nos manejamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cómo respetamos a las autoridades de Dios. Y también tener ese discernimiento, siempre pedirle al Señor que nos dé el discernimiento, ¿verdad? Para hacer lo correcto, para identificar también, porque esos burladores también, usted los va a ver que de repente le dicen, ay, yo soñé, o el Señor te dice, y el Señor también en su palabra, cuando reprendía al pueblo, o que lo ven en Jeremías muchas veces, él decía, pero ¿cómo vas a utilizar mi nombre? Porque utilizan el nombre del Señor. El Señor te manda a decir, el Señor dice que para que tú tengas ese derecho de poder decir o poner, tú tienes que tener una vida con Dios. Él habla de una vida en secreto, una relación. Entonces uno mismo debe autoevaluarse, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de conexión con Dios? Y desarrollar ese temor. Si yo no tengo esa vida, o sea, uno debe sentirlo. O sea, yo no tengo por qué estar profetizando o diciendo cosas que Dios no me la ha mandado a decir. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito con eso. Amén. Vamos a estar leyendo el versículo 10. Por aquí ya hablamos de los ángeles, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el versículo 10, en esta parte de aquí, ¿verdad? Vamos a ver cuando Judas compara a los falsos maestros. Aquí hay un ejemplo de 3 hombres rebeldes de la Biblia.
Y Judas compara a estos falsos maestros contra estos tres hombres rebeldes de la Biblia, que no se nos debe nosotros pasar por alto ni olvidar. Dice el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Amén. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Se acuerdan de Coré? Y su secuace o su compinche, ¿verdad? Que fueron rebeldes, que hablaron y murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Contra Dios, y Dios los desapareció. Bueno, aquí Judas nos está dando esos ejemplos, ¿verdad? De esas personas que los compara, los falsos maestros o los burladores de estos tiempos se comparan también con estos tres hombres rebeldes de la Biblia. Amén. Dice el 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Aquí dice Judas que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo también identificamos un falso maestro? ¿Cómo identificamos un falso profeta? ¿Cómo identificamos un burlador? Aquí el Señor nos está dando los ejemplos, y como dice la palabra, sin fruto, ¿cómo es? Por sus frutos los conoceréis. Así que una persona cuando se va a dirigir a usted o cuando de repente va a decirle o quiere meterse con usted como cristiano, usted tiene que ver esos frutos de esa persona. O sea, si esa persona tiene la autoridad para de repente hablarle o para de repente corregirle, eso es importante. Usted tiene que ver los frutos de esa persona. Amén. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver aquí, el 14 dice, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí también nos está llevando a recordarnos, ¿verdad? Cuando Enoc, ¿se acuerdan de Enoc en el Antiguo Testamento? Bueno, él también nos está hablando, ¿verdad? Que el Señor, aquí el Señor va a hacer juicio, y hizo juicio contra esas naciones. Entonces, por eso les digo, si nosotros en estos tiempos tomamos las cosas del Señor, no las tomamos con juicio, no nos cuidamos nuestra manera de hablar, no nos cuidamos nuestra manera de comportarnos, de defender nuestra fe, porque la fe tenemos que defenderla. Entonces, en cualquier lugar, porque siempre vamos a estar tentados, pero si usted no defiende su fe y alguien le está contendiendo o allá afuera o en su trabajo, y de repente si usted no está lleno de la palabra del Señor, no está lleno de su presencia, usted no va a poder hacerlo. Entonces por eso es que usted tiene que estar siempre preparado, porque si usted está preparado, lleno de la palabra del Señor, lleno de sus promesas, lleno de todo lo que el Señor le enseña aquí, de cómo andar, de cómo corregirnos, entonces usted va a poder defender su fe con convicciones, con testimonio, porque nuestra propia conducta es la que nos va a llevar a defender esa fe, cueste lo que cueste, porque muchas veces nos va a costar, y muchas veces vamos a ser rechazados, vamos a ser burlados, pero nosotros siempre por defender nuestra fe y siempre estar identificando esos falsos maestros o esos burladores o esos que pueden estar aquí o pueden estar allá afuera cuando nosotros estamos en nuestra familia o estamos en el trabajo o estamos, como se dice, en la calle. Tenemos que tener, por eso que tenemos que tener siempre nuestra vida de lectura, nuestra vida conociendo toda la palabra del Señor, para que nosotros podamos defender esa fe. Amén.
Ok, vamos a leer aquí ya el 17. Aquí Judas, después de hablarnos, ¿verdad?, de todo lo que es el comportamiento y de lo que va a pasar con esos falsos maestros, que estemos atentos, ¿verdad? Como les decía, aquí nos insta, dice, pero vosotros, amados, en el 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Como les decía, ¿verdad? Si usted ve, cuando Pablo en Timoteo dice, ¿verdad?, en los postreros tiempos habrá. En ese tiempo hay, por aquí Judas lo está diciendo, y estamos en estos tiempos y ahí tenemos a esos falsos profetas, a esos burladores, y que nosotros debemos estar preparados. Dice, estar preparados, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Habla de los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ese debe ser nuestro norte siempre. Nosotros en la palabra, orando, como dice, en el Espíritu, y siempre mirando a esa vida eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. Dice el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El 22, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí también nos está diciendo, y como les comentaba, que debemos estar preparados, porque aquí el Judas nos dice que debemos convencer al que de repente, aquí dice, algunos que dudan, convéncelos. O sea, si estás lleno de la palabra del Señor, si tienes un testimonio, tienes una conducta que agrada al Señor, o te diriges de una manera correcta, entonces tú puedes de repente convencerlos, o se puede decir, corregir a esas personas que de repente estás viendo que están actuando mal, que están murmurando contra otros hermanos, que están murmurando contra los pastores. O sea, uno puede hacerlo, porque aquí dice el Señor que puedes hacerlo, convencerlo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, lo vamos a corregir, pero para corregirlos debemos estar, ¿verdad?, llenos de la palabra del Señor, porque ahí también podemos quedar, por no estar preparados, podemos entonces quedar también contaminados. Amén. Amén. Dice ya para finalizar, al final dice, no sé cómo está en su Biblia, dice doxología. Aquí ya, bueno, Judas, después que cambió, al inicio dijo que iba a hablar sobre salvación, pero después cambió su mensaje para advertir, ¿verdad?, a la iglesia, para decirle que estén chispas, que hay gente infiltrada, que hay gente que está haciendo lo que no agrada al Señor, que hay gente que está llevando a otros al error. Entonces él aquí al final, ¿verdad?, dice, regresa al tema de la salvación, aquí dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿verdad? Al único y sabio Dios, que es nuestro Salvador. Aquí ya entonces Judas nuevamente, ¿verdad?, viene a hablarnos de la salvación, que al inicio era su interés, ¿verdad? Aquí dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, sea la majestad, sea el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Una carta, ¿verdad?, de un solo capítulo, es una carta corta, pero tiene una preocupación de Judas, ¿verdad? Y como les dije, esta preocupación estaba en este momento, pero también Pablo, si vemos, podemos buscar en el libro de Romanos 16. Vamos a buscar un versículo aquí, Romanos 16. Lo tiene, Romanos 16. Del 17 al 18, vamos a leer.
dice Romanos 16, 17, 18, dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Así que ya vemos, pues, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, que ellos van a causar divisiones y tropiezos en el pueblo del Señor. Por eso es que usted debe tener mucho cuidado cuando usted escucha algo negativo, algo que va en contra de la palabra del Señor, o algo que va en contra de su líder, o algo que va en contra de sus pastores, que va en contra de algún servidor o de un hermano. Usted tiene que tener mucho cuidado, no prestar oídos, porque ahí la palabra lo está diciendo. Esa clase de personas causan divisiones y tropiezos a los hermanos. Amén. También vamos a ver rapidito Jeremías 23, capítulo 23. y 32. Ah, 31 dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Como les había comentado anteriormente, ¿verdad? Hay personas que dicen, el Señor me dijo que te dijera, o yo, el Señor no sé qué, o te profetizo. O sea, nosotros debemos estar alerta, porque usan el nombre del Señor en falso. Amén. También el usar el nombre del Señor en falso, usted lo ve común mucho, porque de repente usted dice, bueno, yo acepté a Cristo, cambié mi corazón, soy una nueva criatura, soy una persona diferente, pero cuando usted está afuera, ve personas que dicen que nunca, de repente hasta usted le habla del Señor, le lleva la palabra y está ahí, y la persona nada por ahí, pero cuando tiene una situación, lo primero que dice el Señor, Dios no sé qué, o para contender con otro te dice, Dios lo está viendo, Dios lo va a un ejemplo, a castigar, entonces eso es muy peligroso. Porque si usted está acá y nosotros tenemos que ser cuidadosos de usar el nombre del Señor, imagínese una persona que no quiere escuchar, que no quiere aceptar, que vive su vida desenfrenadamente, y después entonces usted lo va utilizando el nombre de Dios. Ese es utilizar el nombre de Dios en falso. Así que usted, como buen cristiano, usted puede también contender, porque esa es su fe. Usted tiene que defender el nombre de Dios porque está siendo mal utilizado. Entonces, por eso le decía que debemos estar siempre preparados para poder llevar a otros, al que se deja corregir, al que se deja guiar, al que quiere, ¿verdad?, conocer, uno le va a enseñar y va a corregir al que quiere, pues, al que está dispuesto y tiene un corazón dispuesto a cambiar. Entonces, así como en el pasado, ¿verdad?, hubieron muchos falsos profetas que se infiltraron, aquí hablan en el Nuevo Testamento, se infiltraron en la iglesia. Así en estos tiempos va a suceder lo mismo. No vamos a estar exentos de eso, pero oremos siempre al Señor, pongámonos siempre delante de Él, abrámosle el corazón, Señor, ¿dónde estoy fallando? Estoy haciendo algo que no te agrada, estoy hablando algo que no te agrada, estoy contendiendo con un hermano, o sea, uno tiene que analizar su vida y no caer aquí, en este error, ¿verdad? Y siempre preguntarse, ¿verdad? Como dice el Señor, Jesús decía, el que no trabaja conmigo, lo hace en contra de mí. O sea, nosotros debemos tener siempre esa convicción de para quién trabajamos, a quién servimos. Amén. Porque si no estamos haciendo las cosas correctas, no lo estamos haciendo para Jesús. Amén. También siempre, como les decía, estar siempre luchando ardientemente por nuestra fe, siempre defendiendo nuestra fe. Seamos esos soldados, ¿verdad?, cristianos que responden
al llamamiento y luchan por la buena batalla de la fe. Usted es un soldado de Jesucristo, usted lo representa. Así que por eso le digo, debemos cuidarnos nosotros y estar pendientes de la conducta de los demás, para no caer en ser esos murmuradores o esos falsos profetas. Debemos ser esos siervos auténticos, que con nuestra conducta y nuestras palabras, ¿verdad?, vamos a poder influenciar, se puede decir, a otros. Vamos a poder traer, vamos a poder llevar ese evangelio de salvación, pero lo vamos a hacer con nuestra conducta. Pero si tenemos una conducta que no agrada al Señor ni aquí ni afuera, entonces no vamos a poder lograr hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Amén. Así que debemos estar preparados, debemos o siempre preguntarnos qué precio estamos dispuestos a pagar por defender nuestra fe. Acuérdense que entre más uno defiende su fe, y de repente no debe contender cuando te hablan mal de ti, cuando, como dice la palabra, te vituperan, cuando dicen cosas que no son verdad o te maltratan. Nosotros debemos darle la gloria a Dios. No tomarnos las cosas personal, porque o responder de la misma manera. No lo debemos hacer, porque debemos tener nuestra conducta intachable y siempre darle la gloria al Señor, porque dice que si no somos vituperados, no somos maltratados, entonces no estamos haciendo nada. Así que por eso cuando somos maltratados, cuando somos ofendidos, gloria a Dios por eso, amén, porque entonces estamos haciendo lo que es correcto. Y por último, decirles que no seamos piedra de tropiezo para nadie, ni para los que estamos aquí, ni para los que estamos allá afuera. Usted sirva con amor, si es un servidor, sirva con amor, porque usted lo hace para Dios. Amén. Acuérdese que siempre que todo lo que usted hace, lo hace para Dios. Pero si usted es un siervo contencioso, mal hablado, tiene una conducta, entonces no está agradando y no está haciendo lo correcto delante de Dios, y va a caer en esta categoría de que habla Judas, y en la que hubieron muchos hombres que nos recordaron que lo hicieron y fueron castigados. Así que no creamos que estamos exentos de eso. Así que asegurémonos que nuestros libros, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, porque la palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así que todos los días analicémonos, Señor, yo quiero estar escrito en ese libro, Señor, perdóname, rendirse, si tiene que pedirle perdón a su hermano, si tiene que haga cosas, haga lo que dice la palabra, para que nuestros nombres no sean borrados y que el Señor se agrade de nosotros. Amén. Dios le bendiga, amados.